Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Melvin Silva. Estamos en la clase de física aplicada dirigida a estudiantes de 11º grado. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es termómetros y escala de temperaturas. Vamos a hablar algunos puntos importantes de esta temática que ya habíamos introducido, el concepto de lo que es temperatura y también el concepto de termómetro. Pero en esta ocasión vamos a ampliar un poco más esa idea. Los termómetros son instrumentos que se usan para medir la temperatura de un sistema. Habíamos considerado en un video previo, en el video que habla sobre temperatura, que la medición de temperatura puede ser algo subjetiva. Por ejemplo, yo puedo decir esto está caliente, porque mi mano, ¿verdad?, siente el calor que emana o la energía calórica que emana de ese objeto. Sin embargo, no puedo decir cuánto, no puedo cuantificar cuán caliente está. O comparando dos objetos, ¿verdad? Explicábamos en el video anterior que puede ser que nuestros sentidos se engañen, porque también participan otras propiedades físicas como la conductividad térmica. Un metal, por ejemplo, al tacto se puede sentir más caliente que un cartón, aunque en la realidad ambos tengan la misma temperatura. Bueno, esos conceptos los explicábamos, como les repito, en un video previo que les invito a que lo vean. Está en mi canal de YouTube, Instituto Virtual HN, para que puedan considerarlo, y algunos de los conceptos previos que ya vimos los vamos a estar aplicando en las explicaciones de este video. Bueno, ya hablamos de los instrumentos, de los termómetros como instrumentos para medir temperatura, y vamos a hablar de que la forma como se crean los termómetros es aprovechando una propiedad física relacionada con la temperatura. Por ejemplo, el cambio de volumen de un líquido. ¿Verdad? Un líquido, cuando se calienta, por lo general, él cambia su volumen. Cuando se enfría, reduce su volumen. La longitud de un sólido también, ¿verdad? Está demostrado que los sólidos cambian su longitud cuando se calientan y reducen su longitud cuando se enfrían. Entonces, estas propiedades físicas son explotadas una vez que se estudian en detalle para poder establecer escalas de temperatura. Una más, cambio de presión de un gas a volumen constante. El cambio de la resistencia eléctrica de un conductor, o el cambio de color de un objeto. Podemos nosotros ver la imagen que está a la derecha, todos la conocemos, ¿verdad? Es un pedazo de madera encendido, ya carbón, pero nosotros ya por conocimiento general, ¿verdad? Por cultura general, sabemos que nuestra mano no la vamos a meter aquí, sobre todo en la parte que está al rojo vivo. ¿Por qué razón? Porque ese color nos indica que la temperatura ahí es muy alta y que nos quemaríamos. Entonces también el color de un objeto puede indicarnos cambios de temperatura, ¿verdad? Aquí en esta figura hay zonas más frías en ese madero, y hay zonas más calientes. Entonces, estas propiedades y muchas otras más son las que se utilizan para poder diseñar, construir termómetros que tengan cierta credibilidad al momento de expresar, ¿verdad?, mediciones de temperatura. El que más conocemos nosotros es el que se muestra en la siguiente figura. Son los más comunes, y estos constan de una masa de líquido, que puede ser mercurio o alcohol, ¿verdad?, que por lo general está aquí en este bulbo que se ve en la parte baja del termómetro, y cuando se calienta se expande dentro de un tubo capilar, ¿verdad?, que está pues a lo largo del termómetro. Entonces, en la medida que se calienta, entre más se calienta, ese líquido, que puede ser mercurio o alcohol, se expande, se va haciendo más largo, ¿verdad?, longitudinalmente, y eso es lo que permite hacer la medición de temperatura. La propiedad física que se aprovecha es el cambio de volumen de un líquido. Entonces, en los termómetros comunes se utiliza el cambio de volumen de un líquido, que puede ser, como les repito, mercurio o alcohol.
Podemos calibrar un termómetro poniéndolo en contacto térmico con algunos sistemas naturales que sabemos permanecen a temperatura constante. Por ejemplo, hay dos, bueno, entre muchos otros, que se pueden establecer, como el punto de congelación del agua y también el punto de ebullición del agua, cuando hierve el agua. Pasa del estado líquido al estado gaseoso. Y el punto de congelación es cuando pasa del líquido a sólido o viceversa también, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? La escala de temperatura Celsius utilizó estos puntos, ¿verdad?, estables para crear esa escala que nosotros hasta el día de hoy utilizamos, que es la escala Celsius o centígrado. Voy a explicar un poquito más o menos cómo pudo haber hecho Anders Celsius, quien vivió entre 1701 y 1744, y es el creador de la escala Celsius o centígrado. Veamos, vamos a suponer un poco. Imaginemos el laboratorio de este científico, era connotado, y entonces establece estos dos puntos. Tiene en un recipiente agua en el punto de congelación, que es cuando coexiste el agua con hielo, ¿verdad? Ese es el punto de congelación. Hay agua líquida y hay hielo, o sea, agua sólida. Entonces, ese sería su punto inicial. Luego, en otro recipiente, tiene agua en ebullición. En ese momento está en proceso de conversión a gas, a vapor, ¿verdad? Entonces, con un termómetro, calibra, mide, introduce el termómetro, ¿verdad?, en el agua helada y hace la marca en donde, pues, el mercurio, por decir algo, se expandió con esa temperatura. Luego, con el mismo instrumento, viene y lo coloca dentro del agua en ebullición, espera el equilibrio térmico y entonces hace la marca en donde el mercurio se expandió. Esa marca, supongamos que es de 5 centímetros de diferencia, él la divide en 100 partes iguales. Y a cada pedacito le llamó grado. Y por eso entonces establecemos que el punto de congelación del agua es 0 grados Celsius y el punto de ebullición, bajo ciertas condiciones, es de 100 grados Celsius. Más o menos así fue como él hizo para crear su escala de temperatura tan famosa, útil para medir la temperatura aún hoy en día. Bueno, ya teniendo eso en mente, podemos hablar también de otras escalas. Vamos a ir hablando de ellas más adelante. Pero podemos hablar también de otro termómetro que es muy importante, que es el termómetro de gas. En el termómetro de gas, las lecturas de temperatura son casi independientes de la sustancia utilizada en el termómetro. O sea que ese no toma en cuenta qué sustancia o qué gas es el que se está trabajando, ¿verdad? El comportamiento siempre es predecible. Este termómetro de gas fue utilizado por Lord Kelvin, que vivió entre 1824 y 1907, y que en sus experimentos observó que, aún utilizando diferentes gases, la relación de la presión aplicada contra la temperatura tenía una tendencia que se muestra en la gráfica que está aquí a la derecha. Podemos ver que hay un gas 1, gas 2 y gas 3. Todos tienen un aumento, ¿verdad? Conforme aumenta la presión, también va aumentando la temperatura, y conforme disminuye la presión, también la temperatura va disminuyendo. Pero tienen un comportamiento lineal. O sea, cuando hablo de comportamiento lineal o aproximadamente lineal, es que la temperatura va aumentando o disminuyendo de forma uniforme, conforme van variando los datos experimentales. Pero, ojo, a pesar de que las tres gráficas son diferentes, tienen algo en común. Tienden a un mismo punto base, que es cuando la presión, que es esta barra vertical, el eje Y, cuando la presión se hace cero, teóricamente se hace cero, entonces interpolando esas gráficas se puede determinar que coinciden en un punto. Y ese punto, de acuerdo a Lord Kelvin, tenía un valor en Celsius, que es de negativo 273.15 grados Celsius o centígrados. Interesante, que sin importar el gas,
siempre tendrían a ese punto base. Ese punto, él le dio un nombre y lo determinó como el punto del cero absoluto. O sea, teóricamente o teorizó de que ese sería el punto más bajo o la temperatura más baja a la que puede llegar un objeto, un cuerpo, cualquiera que sea. Desde luego, en laboratorios no se ha logrado, ¿verdad?, replicar ese cero absoluto, pero sí se ha logrado llegar muy cerca, demostrando que esa tendencia que marcó Lord Kelvin hace muchos años es verdadera. Entonces, ya tenemos claro, ¿verdad?, que ese punto se le conoce como cero absoluto. Esta importante temperatura se utiliza como base de la escala de temperatura Kelvin. Ya hablamos de la Celsius, ahora estamos hablando de la temperatura Kelvin, la cual fija en negativo 273.15 grados Celsius, el cero absoluto, que también le podemos llamar cero Kelvin. Noten ustedes, no sé si son observadores, grados Celsius y he dicho Kelvin. La temperatura absoluta Kelvin utiliza el concepto grado, ¿verdad? Vamos a obviar eso, no vamos a decir 0 grados Kelvin, eso no es correcto. Solo vamos a decir 0 Kelvin. Muy bien, ya con eso pues tengámoslo claro para que no se sorprendan más adelante. Otra importante escala de temperatura es la escala Fahrenheit, utilizada ampliamente en Estados Unidos, en los países más que todo anglosajones. Esta escala fija la temperatura del punto de congelación en 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición en 212 grados Fahrenheit. Como pueden ver, estas son las fórmulas para la conversión de temperatura. Tenemos 4, ya estamos hablando de 3 escalas de temperatura: temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Estas fórmulas las vamos a estar utilizando para efectuar las conversiones entre las diferentes escalas de temperatura. Como podemos ver, aquí tenemos la Celsius relacionándose con la Fahrenheit, ¿verdad? Esta sería la fórmula. Esta es para lo contrario. Conozco la Celsius, entonces puedo encontrar la temperatura Fahrenheit. De igual manera, la Celsius relacionada con la temperatura Kelvin y viceversa, ¿verdad? Cuando conocemos la Kelvin, podemos hallar la temperatura Celsius. Vamos a hacer un par de ejemplos para poner en práctica lo que son el uso de estas fórmulas de conversión. La temperatura ayer en Jacaleapa fue de 28 grados Celsius. Vamos a expresar esta temperatura en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Planteemos, aquí sería la fórmula, como queremos convertir a grados Fahrenheit, vamos a utilizar la segunda fórmula. El dato que tenemos es temperatura Celsius igual a 28 grados Celsius. Ese es el dato conocido. Ahora usaríamos la segunda fórmula, que es para convertir a temperatura Fahrenheit. Entonces vamos a hacer la sustitución de una sola vez. Y entonces planteamos temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura Celsius, que es 28, de un solo lo sustituimos. Y escribimos 28 grados Celsius entre un paréntesis y luego le agregamos 32. Ahora tendríamos pues que resolver. Usamos calculadora, saquemos nuestra calculadora por favor y vamos a hacerlo así. 28 lo voy a multiplicar por 9 y luego lo voy a dividir entre 5. Otra vez 28 por 9 dividido entre 5. Recuerden que 5 es un denominador y por lo tanto divide. Usemos la calculadora por favor y vamos a sacar ese dato. Vamos a ver, el resultado es 50.4 y a eso le vamos a sumar 32. Volvemos a sumar 50.4 más 32 y nos resulta en 82.4 grados Fahrenheit. Y ya está, ya hicimos la conversión. Es fácil, ¿verdad? Solo es de hacer la sustitución respectiva en la fórmula correcta. Bueno, ahora nos piden que hagamos una conversión a Kelvin. Recuerden que Kelvin no se dice grados, ¿verdad? Solo se dice Kelvin porque es una temperatura absoluta.
Entonces tendríamos aquí que temperatura Kelvin es igual a la temperatura Celsius, de un solo sustituimos y usaríamos 28 grados Celsius, que es el dato que nos dieron, más 273.15, que sería el valor de la temperatura absoluta en Celsius. Entonces, temperatura Kelvin, hacemos una suma, saquemos nuevamente nuestra calculadora, 28 más 273.15. Usamos la calculadora. Es bueno que ustedes verifiquen también los datos, ¿verdad? Entonces, el resultado es 301.15 Kelvin. Y ya tenemos la conversión. En este caso usamos la tercera fórmula. Ahora, ejemplo número 2. La temperatura en Groenlandia ahora es de 265 Kelvin. Exprese esta temperatura en grados Celsius. Muy bien, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? Vamos a utilizar la última, que es la que nos permite convertir a grados Celsius a partir de temperatura Kelvin. Entonces, sustituyamos, la temperatura Celsius es igual a Kelvin, que es de 265 Kelvin, 265 Kelvin, y a ese le vamos a restar 273.15. Entonces, con la calculadora hacemos la operación, 265 menos 273.15. Vamos a ver. Y nos resulta en un número negativo, que es negativo 8.15 grados Celsius. Y es entendible porque estamos hablando de temperaturas bajo cero. Groenlandia es una zona muy fría. Fácil. Entonces, así es como vamos a poner en práctica esas cuatro fórmulas, ¿verdad? La que se necesite, hay que saber identificarla y hacer la sustitución respectiva y luego pues resolver. Ahora pues les corresponde a ustedes practicar. En los ejercicios siguientes, pues cópienos en su cuaderno, pongan en práctica lo que hemos estado considerando en esta clase del día de hoy. Y cualquier duda o pregunta, pues estoy a la orden. A trabajar. Feliz día.